Una de las escenas que más me ha marcado en el poco tiempo que llevo viendo K-dramas es esta donde Jonghyun está audicionando para el papel más importante de su vida. Pero Jonghyun no está en su mejor forma. Con fiebre, débil por no dormir y sin voz por haberse forzado a entrenar más de lo recomendado, Jonghyun está a punto de desplomarse. Todos en la sala lo notan, su voz es terrible, el dolor es inocultable y resulta hasta incómodo verla en el escenario, en esa condición. Sin embargo, y sin saber muy bien cómo, Jonghyun consigue con un último esfuerzo entonar de forma correcta y terminar su performance de manera perfecta ante la sorpresa de todos, pero no sin pagar las consecuencias, ya que segundos después en su intento por incorporarse al escenario, Jonghyun tose sangre y cae totalmente inconsciente, demostrando que sí, ese era su último aliento. Y luego estaba yo allí, sin saber muy bien qué pensar o qué sentir. Estaba entre sorprendido y angustiado por una situación que realmente no era previsible. Una parte de mí pensaba, a ver, quédate tranquilo que lo que estás viendo es una serie, realmente no ha ocurrido nada malo, pero otra parte de mí estaba diciendo, oye, acaba de pasar algo terrible, ¿que acaso no piensas hacer nada? Una de las explicaciones más comunes ante la fuerte carga emocional de los K-dramas es que estos son una válvula de escape para los coreanos. En un contexto donde el ritmo de vida, presión social, estrés laboral y autoexigencia personal los lleva a reprimir sus emociones. Para nadie es un secreto que la sociedad coreana históricamente ha sido muy estructurada y jerárquica, lo que los ha llevado a que expresar abiertamente sus emociones en determinados contextos realmente no es muy bien visto. Pero es altamente probable que ni tú ni yo seamos coreanos, ni vivamos en esa sociedad y aún así estamos siendo víctimas de una forma muy particular de entender el mundo. Una que podría estar chocando frontalmente con nuestra forma occidental de entender la filosofía, la psicología y por supuesto las emociones. Y donde podría estar la respuesta a por qué lloras cuando ves algunos dramas coreanos. Si utilizas un traductor o consultas un diccionario, la palabra coreana maum se traduce habitualmente como mente en español o mind en inglés. El maum no tiene una traducción literal equivalente a nuestro idioma y eso dificulta que podamos entender de qué se trata. Una forma muy sencilla de darnos cuenta de este problema es cuando pedimos que nos señalen dónde está el maum y normalmente cuando solicitamos esto se suelen señalar el centro del pecho. Pero ¿no te parece extraño que la mente esté aquí y no aquí? Maum es una palabra coreana cuya traducción más precisa debería ser mente-corazón. El problema es que no existe una palabra en español para algo así. Y un problema aún mayor es que la propia intención de unir ambos conceptos para nosotros ya es problemático. La filosofía occidental se ha caracterizado por muchas cosas y una de ellas es que no son pocos los que se han esforzado por separar la mente del corazón, presentándonos ambas ideas como conflictivas, como antagónicas y los más extremistas llegando a afirmar que son incompatibles. Llamo libre a quien solo se guía por la razón, dijo Spinoza en algún momento, y aunque tomo su frase como referencia, no es precisamente él el mayor exponente de esta idea. Y es en tiempos de Descartes, con su modelo racionalista, que se consolida esta forma de pensar. Creas o no, esto es algo que ha permeado nuestra educación y han quedado ciertas trazas de este pensamiento que nos lleva a que hoy en día sigamos sosteniendo la idea de que la emoción y la razón son conceptos opuestos y que la razón siempre tiene que estar por encima de la emoción. Sin embargo, antes de la llegada de la filosofía occidental a Corea, esta dicotomía, esta diferenciación entre corazón y mente, o en nuestros términos, razón y emociones, no existía. La idea de que ambas, el corazón y la mente, estaban conectadas se convirtió en un axioma cultural que permitió el desarrollo de una nueva corriente de pensamiento que en un futuro conoceríamos como el neoconfucianismo coreano. La catarsis puede ser entendida como la purificación o liberación de las emociones que puede ser provocada por una experiencia profunda. Experiencia que puede lograrse al sentir empatía y conectar con las experiencias emocionales de un personaje aunque éste sea ficticio.
Ver a los personajes sufrir, llorar o superar adversidades te permite a ti explorar tus emociones en un entorno seguro, lo que convierte a un producto de entretenimiento en una experiencia también terapéutica. Maum puede ser entendido como el flujo donde la mente y el corazón se regulan mutuamente en la búsqueda de lograr un equilibrio entre ambos. Por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido, se suele experimentar un dolor emocional que se identifica como tristeza, una emoción que, en lugar de ser reprimida, puede ser guiada por la razón, la mente, hacia un resultado diferente. El duelo es el nombre que le damos a ese proceso de llevar la tristeza, una emoción, a través de la razón a un proceso de reflexión donde ni la emoción ni la razón dominan. Una metáfora visual de esto podrías encontrarla en la película animada Inside Out o Intensamente de Disney, que tiene una particularidad. Aunque todo ocurre en la mente de Riley, su cabeza son las emociones las que están al mando y toman las decisiones emocionales y hasta cierto punto racionales. Las emociones que suelen estar aquí en la película realmente están aquí. La mente y las emociones están juntas en un solo lugar. Maum ofrece una perspectiva única sobre la relación entre mente y corazón que podría haber derivado en el dominio de una forma de contar historias diferente a la occidental. En lugar de enfocarse en dramas o tragedias que pongan a los personajes en situaciones donde la dualidad razón-emoción los obligue a elegir una sobre la otra. Puede que estemos viendo historias donde lo que se busca es lograr un equilibrio entre ambas para que tú puedas drenarte emocionalmente en el proceso. Y no estoy diciendo que esto se haga a propósito, porque puede que los escritores cuando hacen su trabajo ni siquiera tengan presente lo que es el Maum. Ellos simplemente tienen una tarea y la realizan. Que sí, que muy bonita toda la filosofía y todo lo que has explicado, pero aquí lo que realmente interesa es vender. Y como lo que queremos es vender, sabemos que hay ciertas fórmulas que tienen éxito y replicamos esa fórmula desechando aquello que no funcione. Y punto. Pero no deja de ser curioso que en una sociedad hiperracionalizada como la actual, ciertos dramas se hayan especializado en la experiencia del Maum, en no tratar la emoción y la razón como una relación caótica, sino como un diálogo donde ambas buscan estar en equilibrio. Llorar podría ser el resultado de estar disfrutando de un drama que está desarrollando conflictos emocionales a un ritmo que permite que la emoción sea explorada por la razón. No las enfrentan, no las separan, ni intentan desviar nuestra atención cada 5 segundos con una escena de acción. Lo paradójico es que esta filosofía se exprese justo en el contexto actual y sea tan evidente la contradicción que no son pocos los que dicen que lo que se ve en pantalla no se ajusta a la realidad. Pero te dejo esta pregunta. ¿Tú eres más de los que piensa que la emoción y la razón son ideas conflictivas, antagónicas y en algunos casos hasta incompatibles? ¿O eres más de los que defiende la idea de que ambas son irremediablemente inseparables?